precisamente para hablar sobre este acuerdo al que ha llegado el gobierno con las clínicas privadas para poder atender a pacientes con COVID-19, nos vamos a enlazar con el decano del Colegio Médico, el doctor Miguel Palacios. Doctor Palacios, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Sigrid Bazán, buenas tardes. Quería, antes de empezar en ese tema, subrayar lo que ha dicho la doctora en el mensaje. Ya estamos en una época de invierno y es muy importante que la población asuma doble responsabilidad, el tema del COVID y el tema de las infecciones respiratorias concomitantes. Así que suscribo ese llamado que ha hecho la doctora antecedido y va orientado a la población. No subestimar. En el Perú no ha terminado la pandemia, la sigue afectándonos. Casos nuevos están en descenso, pero siguen todavía en un volumen elevado. Va a haber mayor presión en los hospitales. De tal manera que un mensaje así inicial a la población, a no descuidar. Por eso nuestro mensaje, ni pánico ni pasividad, toma plena vigencia. Y referente al tema, efectivamente, Sigrid, nosotros ayer estábamos preocupados por lo que estas conversaciones no tenían un final feliz. Sabemos que desde el 20 de abril se declaró el intercambio prestacional y debió darse una serie de conversaciones a efecto de llegar a una tarifa plana que pueda ser cubierta por el gobierno. Al final es responsabilidad del Estado atender la salud de la población. No tenemos la culpa, ni los médicos, ni la población, de no tener un fuerte sistema de salud. Y no solamente ha colapsado un sistema de salud, sino el sistema de seguridad también de protección social en el Perú. También está quebrado. Pensiones, trabajo, vivienda, etcétera. Entonces, este es un tema en conjunto que debemos enfrentarlo a partir de aquí a unos días, porque hay una ley que ha dado el Congreso de la República. Pero entonces, en ese contexto, ayer nosotros propusimos también que podíamos mediar, pero felizmente en horas de la madrugada se ha llegado a un acuerdo y que esperemos que de aquí para adelante no haya mayor problema en la atención de los peruanos, que no alcanzamos un cupo en el sistema público y podamos ir al sistema privado de salud. Ahora, doctor Palacios, con respecto a las declaraciones, he leído que el presidente del Comité de Vigilancia de Ética del Colegio Médico del Perú, el doctor Alfredo Celis, él ha dicho que esto no va a ser suficiente y que la capacidad de los hospitales privados es muy inferior a la capacidad de los hospitales públicos. Más allá del tema de los precios, ¿qué tanto impacto va a tener para poder dar abasto a aquellos pacientes con COVID-19 y sobre todo preocupados en las regiones en donde todavía la curva está en ascenso? Sí, exacto. Nosotros sabemos que estamos pidiendo desde hace bastante tiempo que el mínimo de camas de hospitalización debe ser alrededor de 20.000 y que el número de camas UCI debe ser 2.000. Eso es lo que hemos venido solicitando. Hemos escuchado constantemente al presidente de la República y ayer dio la buena noticia que van a llegar un poco más de 500 ventiladores mecánicos, tanto los que ya han llegado procedentes de Estados Unidos como los que están llegando de China en el transcurso de estos días. Y ese es justamente lo que nosotros, en nuestra lectura, ya se aperturó, vamos a iniciar la tercera fase de reactivación económica. El fortalecimiento del sistema de salud es vital, es clave, tanto para salvar vidas como para evitar secuelas, aunado al inicio de un tratamiento precoz. Tan pronto se tiene la sospecha clínica de la enfermedad, hay que iniciar el tratamiento con los protocolos que ya aprobó el Ministerio de Salud. Y los pacientes que se agraven, independientemente de cualquier factor, van a necesitar camas de hospitalización y hay que seguir ampliándolas. Ahora, hace poco hemos visto al presidente inaugurando unas camas en Chimbote, eso está bien, pero también se va a necesitar camas UCI. Necesitamos también poner empeño en esas camas, porque la ocupabilidad de las camas UCI pues es 2-3 semanas. Si alguien la ocupa, va a demorarse ese tiempo ahí, sea que el tratamiento fracase o tenga éxito. Ya que usted nos está hablando de tiempos, para entender un poco este acuerdo, porque recordemos, lo que han quedado hasta el momento, aunque no hay todavía, y sabemos que papelito manda, porque hay una acta, hubo una reunión, pero todavía no se ha publicado un decreto en ese sentido, y lo que tenemos son las declaraciones del ministro de Salud. Pero más allá del tema,
han quedado en 55.000 soles como tarifa plana y entendemos que el promedio de días que necesita un paciente COVID-19 en estar instalado o en estar internado es de 15 a 21 días. Mi pregunta es la siguiente: ¿puede generar este acuerdo que los hospitales, y no quiero pensar mal, no quiero, digamos, señalar dedos ante ningún centro de salud en general, pero puede ser que se estén empezando o que se comience a dar de alta a los pacientes antes de lo debido, o se tiene que respetar este promedio de días en los cuales tienen que estar hospitalados? Esa es la duda que nos queda, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos también? Correcto, sí, mira, ahí el tema que cuando un paciente, hay un financiador de esos 55.000 soles, es una tarifa plana, pero hay alguien que lo va a pagar. Cuando decimos gobierno queda muy en el aire, el que lo va a pagar es el CIS, y el CIS trabaja con auditores, y existen las normas que permiten que el CIS audite al paciente UCI, al paciente COVID que está en la UCI en una clínica, de tal manera que lo que tú mencionas es un miedo infundado, porque primero está a cargo de los médicos, quienes van a hacer todo lo posible por recuperar a ese paciente, independientemente del financiador, que en este caso es el CIS. Ese es obvio, el médico está sujeto a un juramento y ese es el ADN del médico. Para eso se ha forjado, para eso ha estudiado, para salvar vidas, por un lado. Y por otro lado, tienes la norma, que hay auditoría por parte de este financiador, que es el CIS, va a través de sus auditores a hacer la pesquisa diaria, evaluando la marcha diaria del paciente, y el alta se va a dar en el momento que debe darse. Ahora, ¿tenemos idea de cuál podría ser el impacto? Porque entiendo también se está pidiendo transparentar cifras. ¿Cuántas camas, por ejemplo, hay en las clínicas de las que podría disponer el Estado? De acuerdo a eso, ¿cuántos pacientes podrían llegar a atenderse? Al comienzo se pensaba que solo serían pacientes derivados de hospitales, pero ahora vemos que cualquiera, aparentemente, según lo que dice el ministro, puede llegar a las clínicas y atenderse si es que tiene los síntomas del COVID. Entonces, todas esas cosas, en cuanto a la información de los implementos que tienen las clínicas, ¿se tiene? ¿Se ha calculado el impacto? Claro, eso es un reclamo que ha habido desde el inicio de esta pandemia e incluso desde antes. ¿Cuál es la data? Transparentar la información. Es muy importante conocer la data en todo lo que se refiere a estadísticas. Me sumo también a esa preocupación, naturalmente, que tiene que haber una información clara, pero como te digo, el CIS tiene auditores. A través de estas auditorías puede llegar a conocer la realidad de cada clínica. Y recuerda que en el tema de que se ha escuchado noticias, yo también he escuchado que el CIS es el paciente que llega grave a un hospital, es el hospital quien lo estaría derivando a la clínica para que ocupe una cama UCI. No es que va desde su casa directamente a la clínica. Esa información es lo que falta ponerlo en blanco y negro a través de lo que estamos esperando que se anuncie el contenido de ese convenio al que han llegado las clínicas con el gobierno. Falta esa información. Se escuchan, como te digo, versiones que puedes ir directamente a la clínica o es que es el hospital público el que te deriva al establecimiento privado. Pero en todo caso, nosotros sí sostenemos que es muy importante transparentar la información real de la cantidad de camas operativas que tienen los diferentes establecimientos privados de salud. Bien, doctor Palacios, solamente para cerrar un breve comentario, porque ya el presidente hoy desde Chimbote ha dicho que mañana se va a establecer lo que ocurra luego del 30 de junio. ¿Cuál es la expectativa para usted de estas medidas o de cómo debería ser la nueva normalidad o este nuevo periodo a partir del 1 de julio? Bueno, nosotros pensábamos que podía terminar antes la cuarentena, pero parece que termina después del 30. Primero. Segundo, mantener los domingos con toque de queda, desde el punto de vista epidemiológico, no genera ningún impacto positivo. Más allá que por ahí hay voces que favorecen un 7%, un 6,5%. En general, epidemiológicamente no genera impacto. Por lo tanto, se debe levantar los domingos. Tercero, en las noches hemos dicho que estamos de acuerdo que se conserve, porque en las noches, por razones de ocio, de diversión, de lo que fuere, van a haber aglomeraciones y hay que evitar las aglomeraciones. Y después de que se levante el toque de queda, viene la lucha focalizada contra el COVID-19, que no ha terminado la pandemia. Debe seguir la lucha focalizada, el fortalecimiento del primer nivel de atención y los equipos de respuesta rápida del MINSA, que ahorita son cojos en el sentido que solamente son estrictamente sanitarios, deben ir acompañados con agentes municipales y con agentes sociales. Deben ser tripartitos:
Esa es la única garantía que de aquí a unas semanas no haya rebrotes en el país. Bien, bien, doctor Palacios, muchísimas gracias por la información. Vamos a esperar muy atentos el mensaje mañana. Gracias, Ingrid. Y mientras tanto, pedir más información. Creo que es lo mínimo, lo básico, lo indispensable para que las personas también sepan cómo ellas mismas asumir su responsabilidad después de este estado de emergencia y con lo que se venga, por supuesto, con lo que se anuncie.